El aumento en el valor del combustible importado, que representa un porcentaje de la gasolina que consumen los colombianos, es una nueva propuesta planteada por el Ministerio de Minas y Energías. Por eso en Oriente Noticias tenemos el ABC para entender el futuro del precio del combustible. Nosotros somos productores de la gasolina y más o menos el 50% de nuestra gasolina es gasolina nacional, digamos, que se mezcla con 50% de gasolina importada. Entonces, de alguna manera creemos que no tiene total sentido que el 100% de la gasolina se tase a precio internacional. Esas fueron las más recientes declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, en la búsqueda de estabilizar el valor de la gasolina. Expertos hablan de un 30% del combustible importado y qué tan viable es dicha propuesta. Ella manifiesta dos cosas. Una es buscar un tercer producto de gasolina para poderse entregar a las clases menos favorecidas, a los motociclistas, a las personas que viven de su vehículo, al mismo transporte público. Pero eso es una medida que creo que es muy complicada de realizar porque habría que hacer una inversión muy alta, sobre todo para el sector de la distribución de combustibles. Pero la segunda propuesta que hace, que es más aterrizada, que es el tema de manejar. De no hacerlo, eso significaría entonces o sacrificar más cosas, como por ejemplo todo lo que sea gasto público, por ejemplo hospitales, escuelas o contratación pública, diferentes otros destinos del gasto público, o tendría que traducirse en más impuestos o más deuda. El galón de gasolina ya alcanza los 11.800 pesos en las principales estaciones de servicio en Bucaramanga. Este aumento responde a un déficit fiscal que dejaron gobiernos anteriores. El tema no es del gobierno actual el culpable del aumento, el tema es que en los anteriores gobiernos nunca se aplicó el aumento y dejaron un hueco fiscal muy alto. Era que mensualmente tenían unas alzas pequeñas que no dejaban que se creciera el déficit. Desde el año 2000, desde pandemia, iniciando pandemia, el gobierno Duque lo que hizo fue reducir 1.200 pesos el precio de la gasolina, una medida muy atractiva para todo el mundo, pero después no subió. Después de que pasó, o los 3 meses después de pandemia, él no aumentó el precio del combustible. Más, duró casi un año con el precio estabilizado. El precio del crudo siguió subiendo, el combustible se siguió consumiendo de igual manera, pero lo que logró fue que se generara un déficit fiscal muy grande. Según la ministra, no tiene sentido tasar el 100% de la gasolina a precio internacional. Si el crudo baja a 30, 40 dólares el barril, la gasolina tendría que bajar. El fondo de estabilización se montó fue para eso, para cuando tuviéramos los picos altos en materia de aumento de precios del combustible o de precios internacionales del crudo, pues el consumidor de a pie o el consumidor final no asumiera ese aumento tan fuerte. El diésel y el ACPM serán a partir de junio los combustibles que subirán de precio para estabilizar el hueco fiscal. Esto genera preocupación. Ahí vienen los desmontes también en el subsidio del tema del biodiesel. Y en el tema del diésel ya estamos sino ya aumentándole el precio del transporte de carga y automáticamente eso va a aumentar los fletes y eso va a aumentar el aumento del costo de la canasta familiar. Seguramente en el momento que se permita el aumento de la CPM o diésel, ahí eso se va a ver reflejado en muchos otros productos porque ese tipo de combustible es el utilizado en muchos transportes de camiones, de productos, de buses. Colombia es el tercer país con el combustible más barato a nivel global, luego de Venezuela y Ecuador. La situación actual responde a un alza de precios de la gasolina internacional.